Shalom para todos. La parashá de esta semana que nos toca es Coré. Que abarca el libro de Números 16:1 al capítulo número 18:32. Vamos a repasar un poquito acerca de la parashá. Y dice así, dice Coré. Pero Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijo de Eliab, Yom, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, se ensorbecieron y se levantaron contra Moshe, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Se conjuraron contra Moisés y Aarón diciendo, y le enrostraron: os arrogáis demasiado, toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué entonces os encumbráis sobre el pueblo del Señor? Al oír esto, Moisés se echó rostro a tierra. Y luego dijo Coré a su gente: mañana el Señor hará saber quién es suyo y quién es santo, a quién quiere a su lado, dado que el que sea escogido por él podrá acercarse a él. Esto haréis ustedes: tomaréis incenciarios, prendréis fuego en ellos, y sobre el fuego pondréis incienso ante el Señor. Aquel a quien elija el Señor será santo. Esto bastará, hijos de Leví. Y Moisés le dijo a Coré: os ruego que me escuchen, hijos de Leví. Es poca cosa para ustedes que el Dios de Israel los separara de los demás hijos de Israel para permitirlos acercarse a él, al encargarse al servicio de la morada del Señor y la celebración de los oficios ante la comunidad. Con ello os acercaréis a él, ustedes y vuestros hermanos, los hijos de Leví. ¿Pretenden también el sacerdocio? Ciertamente se conjuraste contra el Señor, pero ¿qué culpa tiene Aarón para que murmuren contra él? ¿No? Y esto es el principio del capítulo, que cuenta y relata la historia que Coré decidió con un par de personas rebelarse ante Moisés, ¿no? Excusándose en que todo en ese momento el pueblo de Israel era santo y toda la congregación era santa. Entonces, ¿por qué van a estar ustedes ministrando, manejando todas las cosas, ¿no? Como si el hecho de que Moisés haya decidido poner a su hermano Aarón como sumo sacerdote, ¿no?, haya provenido de él y no de Dios, ¿no? Porque fue Dios el que eligió al sacerdote Aarón, ¿no? Hoy puedo entender un poquito más la reacción que va a tener después Moisés, ¿no? Porque veo que después Moisés, que siempre tuvo esa postura de que cuando pasaba algo con el pueblo de Israel o cuando murmuraban contra Dios, ¿no?, iba, se postraba delante de la presencia, intercedía por el pueblo, hasta que en un momento, bueno, quizás pasaba lo que pasó después en el becerro de oro, que mandó a todos los que estén con Dios vengan de este lado y los demás pasen y maten a los que estaban en contra, pero generalmente siempre intercedía por el pueblo, intercedía a Dios por el pueblo, de rodillas, ¿no? Y en este caso Moisés se postra también ante la presencia del Señor, pero es como que llega a un hartazgo, un cansancio. ¿Y por qué es esto? Para mí pensar y para mi pensamiento es que muchas veces el pueblo iba y se quejaba de Dios o de Moisés mismo. Y era el pueblo, personas que quizás no conocía, personas que quizás estaban dentro del pueblo pero no eran importantes o que no eran una persona que uno podría esperar que lo fuera a traicionar, sino que era Coré. ¿Quién era su primo? Porque como leemos en el capítulo, era hijo de Ishar, Ishar era hermano de Amram, el papá de Moisés, Aarón y de Miriam. Entonces eran primos, eran familiares. Pero por sobre todas las cosas, no era que Coré no tenía nada, al contrario, Coré estaba encargado con su familia de cuidar las cosas de Dios en el Mizcam, ¿no? Pero aparentemente estaban deseando no solamente quizás el sacerdocio, sino también conducir al pueblo a ser el líder de esa nación, creo yo, ¿no? Pero creo que Moisés empieza a reaccionar y enojarse, ¿no? Justamente porque no es una cosa injusta que se haya enojado, porque es lógico.
que con todo lo que había hecho Moisés hasta ese momento, de repente tenga la contra, la envidia. Y también vimos una cosa, que Coré lo fue planificando, se ve que con tiempo, fue juntando cosas hasta que pudo ponerse en contra de Moisés y decir, bueno, hasta acá llegué. Porque no se puso en contra de Moisés cuando pasó lo del becerro de oro, se supone que sobrevivió, así que estuvo al lado de Moisés y al lado de Dios. No se puso en contra quizás cuando pidieron carne de más, como leímos el Shabbat anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque no perecieron comiendo carne, como había perecido muchos del pueblo por haber sido glotones y por haber pedido y demandado cosas. No perecieron tampoco cuando, no sé, pidieron agua, pedía el pueblo agua y después el Señor les dio eso que ellos estaban buscando y envió codornices. Bueno, en todos esos momentos parece que Coré, hasta este momento, estaba del lado de Moisés. Pero llegó un momento en que se descubrió lo que había en su corazón y que era que él anhelaba superar, en este caso, su primo, que era Moisés. Estar a cargo de la congregación, quizás nombrar a otro sacerdote, o quizás quería hacer las cosas de otra manera o diferente, ¿no? Sin saber o sin tener conocimiento o no reflexionando que el Todopoderoso que estaba con Moisés había hecho un montón de cosas y un montón de señales, ¿no? Con el faraón, con Egipto, después con los propios hebreos que se levantaron y murmuraron, por ejemplo, en la tierra prometida, y lo hablaron mal, ¿no? Que se entristecieron y todas esas cosas que pasaron, ¿no? Viendo todas esas cosas que habían pasado, parece que Coré no había aprendido la lección todavía y quiso rebelarse contra Moisés. Leemos en el versículo 15 en adelante, dice: y se airó tanto Moisés que le dijo el Señor: no te inclines a la oblación de ellos, no he tomado un solo asno de ellos ni le he hecho mal alguno. Y le dijo Moisés a Coré: tú y toda tu compañía vengan mañana ante el Señor, tú, ellos y Aarón. Primero, en el versículo 12 habíamos quedado, dice: Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, y al acudir ellos le dijeron: no subiremos. ¿Es poca cosa que nos haya sacado de la tierra que emana leche y miel para traernos a la muerte en el desierto, para engrandecernos como príncipes sobre nosotros? No nos trajiste a una tierra que emana leche y miel, ni nos diste heredad alguna de campos o viñedos. ¿Quieres acaso sacarle los ojos a toda esta gente? No subiremos a donde nos mandas, dice. No subiremos. Esto quiere decir también, y viendo un video hace mucho tiempo, y me quedó lo que compartía, el que predicaba, ¿no? Que le llamaba la atención, quizás en la Biblia de la Reina Valera eso no se encuentra traducido así, pero sí en las versiones hebreas, que Datán y Abiram le contestan: no subiremos. O sea, no quisieron ir hacia donde estaba Moisés. Moisés, si lo llevamos al lado espiritual, estaba más arriba espiritualmente que ellos. Y ellos no quisieron ir y no quisieron estar en el mismo nivel espiritual que estaba Moisés. Dijeron: no subiremos, no iremos ante ti. Entonces Moisés agotó también un poco las instancias para decir: bueno, está bien, se rebeló Coré, bueno, voy a tratar de llamar a Datán y Abiram aparte para ver si puedo solucionar estas cuestiones. Ellos no quisieron. Y Moisés dijo y dejó en claro que no quería, que no había ni robado ni un asno de ellos. Nunca había tomado nada de ellos. Y le parecía totalmente injusto. Y dice también en el versículo 19 que Coré logró convocar a toda la congregación entre ellos a la entrada del tabernáculo de reunión, y entonces apareció la gloria del Señor a toda la comunidad. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente y los consumiré en un momento. Entonces Moisés y Aarón, esta vez se postraron rostro a tierra e imploraron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, por un hombre que peca castigarás a toda la congregación. Y el Señor le respondió a Moisés: dile a la congregación entonces que se alejen de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Y se dirigió Moisés con los ancianos de Israel a donde estaban Datán y Abiram,
procurando disuadirlos, y al no lograrlo, advirtió a la congregación: os ruego que se alejen de las tiendas de estos malvados y que no toquen nada de sus pertenencias para que no sean arrastrados con todos sus pecados. Se apartaron pues de las tiendas de Coré, Datán y Abirán y sus alrededores. Salieron Datán y Abirán a la entrada de las tiendas con sus mujeres, sus hijos mayores y menores. Entonces, cuando vino la presencia de Dios y dijo: apártense que voy a exterminar, intercedieron Moisés y Aarón, todavía no teniendo consideración por aquellas personas que se habían levantado y hablado mal de él, para que no permitiera que Dios destruyera, hiciera añicos a toda la congregación, sino que fueran en ese momento eliminados o exterminados aquellas personas que no estaban haciendo bien las cosas, y todo el grupo y el séquito de Coré, de Datán y Abirán. ¿No? Y como repito, Coré era familiar de Moisés, era el primo. Yo creo que, y acá voy a ir a algunos paralelismos que hay en la Torá, en la Biblia, también podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entiendo que el dolor que le puede causar a una persona es muy distinto cuando viene del enemigo, cuando viene de alguien que se lo espera, cuando viene, no sé, de un vecino o lo que fuera. Pero cuando viene de alguien que es íntimo, ¿no? Que es tu familiar, que, como decía en el Salmo David, que juntos íbamos a la casa del Señor, el hermano mío, aquel, Coré, ¿cuánto tiempo pasó junto a Moisés? ¿Cuántas cosas vio? Habrá estado al lado de Moisés muchas veces cuando pasaron un montón de cosas, pero ahora llegó el tiempo de rebelarse contra eso, y el dolor que le hubiera causado seguramente a Moisés, ¿no? Esta rebelión de parte de Coré. Y dice en el versículo 28 que Moisés dijo: ahora sabrán que el Señor me ordenó hacer todas estas cosas y que no fue por mi voluntad que yo las hice. Si estos hombres mueren de muerte común y su destino es el de los demás hombres, significará que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor abre la boca del suelo para tragarlos a ellos, sus pertenencias, si bajan vivos al abismo o al Seol y que la tierra los cubre, sabréis que los hombres han provocado al Señor. Y apenas pronunció tales palabras, la tierra se abrió bajo los pies, y la tierra abrió su boca, los tragó junto con sus tiendas y todas sus pertenencias. Ellos y todo lo que le pertenecían fueron cubiertos por tierra, quedando totalmente eliminados de la congregación. Y todos los demás de Israel se habían alejado precipitadamente al oír a Moisés, porque pensaron: no sea que nos trague la tierra. Y salió un fuego del Señor que consumió a los 250 hombres que ofrecieron incendio. Encima, esa rebelión que hace Coré hace que perezca parte del pueblo que, quizás dejándose llevar por este hombre, fueron con los inciensos, como tenía que hacer el sacerdote, ¿no? Y a tratar de ver a ver si Dios estaba con ellos, y esas personas perecieron por culpa de esta rebelión. No. También leemos en la Biblia que muchas veces Dios nos advierte, ¿no? Dice: maldito aquel que confía en el hombre, ¿no? Esto no es para ir por la vida desconfiando de todo el mundo, pero cuando nosotros tenemos una confianza ciega en la persona, es justamente cuando pasan estas cosas, que esa persona que no esperábamos que nos lastime, que nos castigue, que, no sé, que obre mal con nosotros, es cuando más nos duele, ¿no? Y es porque nosotros teníamos una plena confianza en esa persona, y nuestra plena confianza tiene que estar en Dios. Él tiene que ser nuestra máxima confianza. Cualquier tipo de persona, cualquier tipo de mujer, hombre, lo que fuese, tiene errores y debilidades humanas. Entonces puede cometer errores contra nosotros, pueden cometer injusticias, pueden cometer dolores, lastimarnos, porque nadie en lo que va en esta vida y en este camino es perfecto. Ni nos vamos a andar conduciendo por la vida, aunque seamos hijos de Dios, de la manera perfecta. Pero siempre, y creo yo que Dios valora a aquellas personas que quizás
cometen errores, pero se arrepienten y no vuelven a cometer los mismos errores. Pero también Dios es un Dios justo, ¿no? Para aquellas personas que sintieron traiciones de aquellas personas que más podía doler, un hermano, un amigo íntimo, estamos hablando de un familiar, ¿no? Aquellos que nos duele más. Vamos a leer también un poco lo que dice el Salmo 41, también de David, que obviamente para mí, que yo creo en Yeshua el Mesías, es una alusión, ¿no?, a Yeshua. Y dice el Salmo 41, dice, a partir del versículo 6, dice: si alguno viene a verme, habla mentira, su corazón recoge malas noticias. Todo lo que me aborrece murmuran reunidos contra mí, maquinan el mal contra mí diciendo: una cosa maligna se apoderó en él. Ahora que cayó en cama, no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que come de mi pan de mi pan en la mesa, levantó contra mí su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten misericordia de mí, haz que me levante y le daré tu merecido. En esto conoceré que te complaces en mí, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Y en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me afirmarás en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, el Elohim de Israel, desde la eternidad y la eternidad. Amén y amén. ¿No? Acá David dice: aquel que confiaba sumamente, que era mi íntimo amigo, aquel de quien más yo esperaba cosas, ese fue aquel que comía, dice, mi pan. En la misma mesa levantó su calcañar contra mí, ¿no? Y esto me lleva obviamente a la historia de Yeshua, que tenía en sus discípulos a Judas, quien lo iba a traicionar. Recordemos que cuando lo entrega a las autoridades romanas, le dan una contraseña que le iba a dar un beso, se iba a acercar y dar un beso, ¿no? Y que Jesús le dice: ¿acaso con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿No? Y yo creo que de todo lo que pasó en Yeshua, incluso cuando lo entregaron con los líderes judíos, cuando lo entregaron con los romanos, que lo humillaron, lo castigaron, le dieron latigazos, creo que quizás, para mí, lo que más le habrá dolido es ver en ese momento, cuando aparecía Judas, porque era uno de sus discípulos, era uno con el que había compartido la mesa, era uno con que lo había visto compartir el pan, aquel que seguramente habría compartido risas, aquel que habrá compartido un abrazo entre esos discípulos, que lo había visto sanar enfermos, un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que ese fue el que le produjo más dolor, porque era no sé si llegó a ser su amigo, no estaban dentro de los más íntimos, porque siempre andaba Jesús pidiendo que vinieran Pedro, Juan y Santiago, y parece que con ellos eran los que más tenía relación. Pero estaba dentro de los 12, por ende vio todo, estuvo en las cenas que estaba Jesús con sus discípulos, estaba todo ahí. Yo me imagino la escena, Judas caminando, Yeshua aquí, y Judas acercándose y viendo toda esa imagen, ¿no? Mientras le da el beso a Jesús para traicionarlo y entregarlo, viendo todas esas imágenes, sonriendo cuando estaban abrazados, cuando le contaba las parábolas, cuando le hablaba las cosas bien, cuando le hablaba de las consecuencias que iba a tener, ¿no? Porque como dice David, todas las personas que obran mal con uno, que se complotan para lastimar y dañar, dice David, que terminen en el Seol, que sean destruidos, que el Señor ponga su mano. ¿Y cómo terminó con él? Al fondo de la tierra, al fondo del abismo, sin oportunidad de salvación alguna. ¿Cómo terminaron aquellos que se levantaron contra David? Ustedes saben cómo terminó. Acá en el texto no es claro cuando David dice quién era el amigo o quién era el íntimo amigo que se levantó contra él. Podemos leer por la historia que tuvo hijos que se levantaron contra él, generales del ejército que eran sus familiares también, porque Joab, por ejemplo, era su sobrino, o Amasa también, que estuvo al lado de Absalón. Se levantó Absalón, que era su propio hijo, por cuestiones largas quizás para explicar, pero resumiendo, se levantó su hijo contra su propio padre y
y provocó una guerra en Israel, ¿no? Que después terminó creciendo Absalón. Pero también su general se rebeló contra él y le hizo sus cosas a David, ¿no? Entonces, quizás se puede estar refiriendo a ello, quizás se puede referir a otras cosas que no conocemos, quizás está haciendo una profecía mesiánica de lo que iba a hacer Yeshua, ¿no? Que come conmigo el pan en la mesa, ese es el que me va a traicionar, ¿no? Esto es un poco lo que quería compartir hoy, ¿no? Que entender, ¿no?, el dolor que puede atravesar una persona, que para mí siempre es más fuerte cuando la persona es de nuestra suma confianza, nuestro mayor amigo, nuestro mayor, no sé, familiar, lo que esperamos, la compañera que tenemos al lado, el compañero que tenemos al lado, cuando nos traiciona, cuando nos lastiman, ese es el que nos provoca más dolor. Porque de un enemigo, ¿qué vamos a esperar de un enemigo? Obviamente, cuando nos tenga mano para liquidarnos, nos va a liquidar. Un vecino, uno que no sabemos de dónde viene la mano y que nos ataca, bueno, no hay problema. Pero cuando viene de algo íntimo, de algo nuestro, cercano, que compartió el tiempo con nosotros, que pasó, que vivió todas las cosas que llevamos y que pasamos, no, ese es el que te traiciona, ¿no? Pero aquellas personas que se levantan contra aquellas personas que son hijos de Dios, bueno, terminan como Coré, terminan como terminó Absalón, termina como terminó Joab, termina como terminó Judas, sin oportunidad de salvación. Joab se airió del arca de la alianza de Dios para que, porque se había levantado con Adonías, hijo también de David, que no querían a Salomón como rey de Israel. Se apresuraron a decir el que seguía como hijo de David en el reino, cuando Dios había decidido que fuera Salomón, ¿no? Y se sublevaron contra el rey. Y bueno, Joab se agarró del arca de acá, me vas a tener que matar acá. Bueno, el general del ejército fue, ¡pic!, ahí nomás, dentro del altar del Señor. Por más que quisieron, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, así como hizo Judas, que después se arrepintió, quiso devolver las monedas de plata, no las aceptaron, fue, y como terminó Judas, se ahorcó, incluso se terminó cayendo y destruyendo su cerebro contra el césped, ¿no? Entonces, con ese final es aquello que se levantan con aquellas personas que Dios haya puesto. Entonces, cuando alguien se levanta contra vos, lo mejor es hacer como hace David, como hizo Yeshua, como hizo Moisés, dejar que el Señor ponga su mano. Está bien, Moisés les dijo claro y fue fuerte, ¿no? Dijo, si yo no me envió el Señor, entonces que no pase nada. Ahora, si el Señor me envió, que abra la tierra, los trague vivos y desciendan al cielo. Que haga una cosa extraordinaria, algo que no esperaban, para que sepan todos y que vean todos que estaba Dios con Moisés, ¿no? Y siempre Dios defiende a aquellos que Él ha elegido o escogido. Y si nos hicieron mal, bueno, el Señor se va a encargar a su tiempo de que terminen donde tienen que terminar aquellos que son malvados o perversos. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir hoy. Nos encontramos el próximo Shabbat, por supuesto viernes 19 horas, sea por Facebook Live o por el canal de YouTube. A veces, bueno, por ahora me voy poniendo en horario del viernes por la tarde donde trabajo, así que he podido acompañarlos hace bastantes viernes seguidos a las 19 horas, así que bueno, agradecer al Señor por ello y nos encontramos el próximo Shabbat con este segmento que es Koshi Live, Casa de Oración Shema Israel. Que Adonai los bendiga, y les dejo que dejen su like, su comentario, que compartan el video, que si tienen algún motivo de oración lo manden, lo envíen, vamos a hablar, o también alguna duda, alguna cosa que atraviesa tu corazón, tu mente, alguna cuestión doctrinal en el que no entiendas muy bien por qué se hace, por qué no, y que podamos ayudar desde este lado. Siempre digo que no es que las sabemos todas, ni que queramos hacernos los que lo sabemos todos, sino simplemente tratamos de compartir un poco lo que el Señor nos viene enseñando hace muchos años.